Hola amiguitos, espero que estéis bien, aquí estoy de nuevo. Mira, ya se cortó esto, porque claro, mis medios técnicos son escasos, nada más que tengo el móvil y con un grabo y otro ya está, y un wifi. Se cortó y ya digo, bueno, pues debería de grabar otro porque este ha sido muy corto, pero como soy tan perezosa, digo, yo subo este y al día siguiente sigo. Bueno, os comenté hace tiempo que a largo plazo tenía el plan de hablaros. Iba a leer un libro que tengo, que es este, de Pere Caldós. Este libro tiene dos novelas, El amigo ganso y La República, la Primera República. Entonces iba a leerlo y os iba a hablar de esto. Y también os dije que al mismo tiempo aquí en España surgía la Primera República, en Italia estaba Garibaldi, que tengo un libro también, una autobiografía de Garibaldi, que os iba a leer, porque es de la misma época. Y en Francia tengo otro libro de Zola que habla de la guerra franco-prusiana. Ocurrían al mismo tiempo que la Primera República, porque fue una época de revoluciones, incluso revoluciones en Latinoamérica también. Pero después empezaba a leer la Primera República y digo, mamá mía, la Virgen del Pompillo. ¡Buf! ¡Buf! Aparte que me gusta mucho Pere Caldós, he leído novelas suyas, he leído Marianela, Misericordia, Miau, Tormento, un montón de novelas y me ha encantado. Es muy buen escritor Pere Caldós. Pero es que para escribir de la Primera República, la Virgen del Pilar, duró 11 meses, hubo 4 presidentes, guerras carlistas, rebelión en Cuba, creo, guerra con Cuba, me parece que fue, no estoy segura. Y aparte, la rebelión cantonal. Entonces, digo, Virgen del Pilar, cuánto trabajo con lo andula que yo soy. Entonces mi mente, la pereza, está trabajando, siempre va a hacer el mínimo esfuerzo. Y digo, mamá mía, cuánto trabajo. Y luego lo de Garibaldi, pues, arroz Catalina. Y lo otro, para buscar en el libro las cosas interesantes, toma castañas de goma. Entonces, me puse, para ilustrarme yo también, me puse a mirar un canal de historia. Oye, qué maravilla, se llama El Desván de la Historia y hay un chico majísimo que explica muy bien. Y yo, viéndolo, digo, ¿dónde va Rosario con mantón de Manila? Si esos temas hay otros que los explican mejor que tú, que saben más que tú, entonces yo os recomiendo a quien le guste la historia que vaya al Desván de la Historia, que explican la historia muy bien. Entonces he cambiado de planes. Y bueno, mi pereza me ha aconsejado, yo me defino como perezosa total, ¿no? Que bueno, que ya que he empezado con Pere Caldós La República, que lo termine, pero solamente voy a hacer una grabación y me voy a referir solamente a la sublevación cantonal de Cartagena, ¿no? Que es un tema muy interesante y que sé muy poco, entonces yo lo voy a aprender y os lo cuento a vosotros, porque al principio dije que quería hablar de cosas de Murcia, pues ya viene al pelo. Voy a leer un día, cuando termine todo esto de los autores extranjeros que hablan de España, un día hablaré de la sublevación del cantón de Cartagena. Bueno, que Cartagena quería ser independiente o quería ser... No entiendo muy bien lo que son los cantones, si era la independencia o es que querían ser estados federados como pretendía la República. Yo os leeré y ya os enteréis vosotros y me entero yo, porque es importante. Es que incluso hay monedas, se hicieron monedas en Cartagena. Sí, y el tal Antoñete Galvez creo que estaba al frente del movimiento. No lo sé seguro, ¿vale? Tengo que verlo por aquí. Entonces son cosas importantes de Murcia. Le dedicaré un programa nada más y leyendo de aquí, ¿vale? Entonces lo que he pensado a largo plazo os lo voy a contar. Me inspiró mi pereza. Y me he esperado, pues, que voy a disfrutar mucho haciéndolo. Y que creo que es interesante porque no hay otros canales que lo hagan. Hace tiempo descubrí un autor español que escribía novelas históricas de España. Lloré, me emocioné, aprendí, es que no es un entretenimiento, que es un enriquecimiento espiritual, que es necesario saber la historia de su país y como la explican en los libros, pues menudo rollo. Yo me acuerdo que un hijo mío venía, el pobrecito, mamá, esto no lo entiendo, de historia. Y yo digo, venga, voy a ver si te ayudo. La batalla de no sé qué, la batalla de no sé cuántas. ¡Pum, pum, pum! Digo, ¡ay, qué rollo! Hijo mío, qué rollo. Yo intentaba, buscando por otro libro, explicarle y me no había manera. En fin, rollo patatero. Y cosas complicadísimas, en este libro las explica. La historia, pues, de la Reconquista, de eso, de la Edad Media, cuentan
historias de las crónicas medievales y explica la historia de una manera muy amena. Entonces yo no voy a tener que hacer ningún esfuerzo, que es lo que a mí me gusta, me priva. Porque esas novelas que voy a leer ya las tengo leídas, simplemente sacar el libro, pim, 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 voy a disfrutar un mogollón y espero haceros disfrutar a vosotros, porque es importante saber la historia de España, ¿vale? Y de aquí, de este libro, solamente voy a leer lo del Cantón de Cartagena, ¿vale? Os enteréis vosotros y me entero yo. Bueno, y hoy vamos a seguir a ver si termino el relato, que está muy interesante, de Mérimée, de la ejecución, ¿vale? Por si hay alguien que no ha visto el otro vídeo, hay un resumen. Y es que pues, era muy viajero Mérimée, y entonces en uno de sus viajes en Valencia vio una ejecución, un ahorcamiento. Entonces le escribe una carta a un amigo suyo contándole las cosas que ve, como era la ejecución, ¿no? Y bueno, y cuenta la historia del pobre desgraciado que van a ahorcar, que era uno muy chulico, majo lo llamaba, y en fin, que mató a uno porque no lo dejaba entrar a los toros, y se puso chulo con él, y a otro que era un alguacil, y entonces ya la justicia lo condenó a la horca, ¿vale? Y está contando todo eso. Bueno, prosigo, a ver si me da tiempo. Ya sé que si esto se corta, es que se ha cortado y yo no lo voy a repetir de nuevo. Venga, continúo con la carta. Una noche, pasando casualmente por la plaza del mercado, vi a unos obreros levantando a la luz de la antorcha unas vigas extrañamente ajustadas y componiendo aproximadamente 2 palos, pone aquí. Algunos soldados, colocados en círculo a su alrededor, alejaban a los curiosos. Y aquí la razón, la construcción del patíbulo, pues era eso. Se considera como un servicio obligatorio y los obreros requeridos no pueden negarse a ello sin hacerse culpables de rebelión. Como una especie de compensación, la autoridad cuida de que la tarea se lleve a cabo casi en secreto, pues la opinión pública la considera deshonrosa. Para ello se le rodea de soldados que alejan a la multitud y no trabajan más que de noche. De modo que no es posible reconocerles y no corren el peligro de que les llamen a la mañana siguiente carpinteros del patíbulo. En Valencia la prisión es una vieja torre gótica. Su arquitectura es bastante hermosa, en especial la fachada que da al río. Está situada en uno de los extremos de la ciudad y es una de sus puertas principales. Se llama la Puerta de los Serranos. Desde lo alto de la plataforma se ve el cauce del Guadalquivir, los 5 puentes que lo cruzan, los paseos de Valencia y la risueña campiña que lo rodea. Es un placer bastante triste ver los campos cuando se está encerrado entre 4 muros, pero es un placer al fin y al cabo, y hay que agradecer al carcelero que permita a los detenidos subir a la plataforma. Para los prisioneros, el más pequeño goce tiene valor. De esta prisión debía salir el condenado para dirigirse, atravesando las más frecuentadas calles de la ciudad, montando sobre un asno a la plaza del mercado, en la que abandonaría este mundo. Me situé muy pronto ante la Puerta de los Serranos, con uno de mis amigos españoles que tenía la bondad de acompañarme. Esperaba encontrar una multitud considerable aguardando desde la mañana, pero me engañaba. Los artesanos trabajaban tranquilamente en sus tiendas, los campesinos salían de la ciudad tras haber vendido sus legumbres. Nada anunciaba que iba a ocurrir algo extraordinario, si no fuera por una docena de dragones alineados junto a la puerta de la prisión. La poca prisa de los valencianos por ver ejecuciones no creo que deba atribuirse a exceso de sensibilidad. No sé tampoco si debo pensar, como mi guía, que están ya tan cansados de ver el espectáculo que éste ha perdido ya toda su atracción para ello. Tal vez la indiferencia provenga de los hábitos laboriosos del pueblo valenciano. El amor por el trabajo y por el beneficio le distingue no ya solo del resto de los pueblos de España, sino también del resto de los de Europa. A las 11 se abrió la puerta de la prisión. Se presentó enseguida una procesión de franciscanos bastante numerosa. Iba precedida por una gran cruz que llevaba a un penitente escoltado por 2 acólitos, cada uno de ellos con una linterna fijada al extremo de un gran bastón. El crucifijo, de tamaño natural, era de cartón pintado con un extraordinario talento para la imitación. Los españoles, que intentan hacer terrible la religión, son excelentes en la plasmación de las heridas, contusiones, huellas de tortura sufridas por sus mártires. En aquel crucifijo que debía figurar
en un suplicio, no se había ahorrado sangre, el licor, los lívidos tumores. Era la más horrenda muestra de anatomía que imaginarse pueda. El portador de tan horrible figura se detuvo ante la puerta. Los soldados se habían aproximado un poco. Un centenar de curiosos aproximadamente se habían agrupado detrás de ellos, lo bastante cerca como para no perderse nada de lo que iba a suceder, y a decirse cuando apareció el condenado acompañado de su confesor. Jamás olvidaré la figura de aquel hombre. Era muy alto y delgado y parecía rozar la treintena. Su frente era alta, sus cabellos espesos, negros como el azabache y derechos como las cerdas de un cepillo. Sus ojos, grandes pero hundidos en la órbita, parecían llamear. Iba descalzo, vestido con un largo ropón negro sobre el que habían cosido en el lugar del corazón una cruz roja y azul. Es la insignia de los agonizantes. El cuello de su camisa, plisado como una gorguera, caía sobre el pecho y los hombros. Una cuerda blanduzca que se distinguía perfectamente sobre la tela negra del ropón daba varias vueltas a su cuerpo y le ataba manos y brazos, en la posición que se toma para orar, por medio de complicados nudos. Entre sus dedos llevaba un pequeño crucifijo y una imagen de la Virgen. Su confesor era gordo, bajo, rechoncho, sanguíneo, con aspecto de buen hombre, pero de un hombre que hace este oficio desde mucho tiempo atrás y que está curado de espanto. Tras el condenado se mantenía un hombre pálido, débil y enjuto, de fisonomía dulce y tímida. Llevaba una chaqueta tostada con las calzas y medias negras. Le hubiera tomado por un notario o un alguacil libre de servicio si no hubiese llevado sobre la cabeza un sombrero gris de grandes alas como el que llevan los picadores en las corridas de toros. Al ver el crucifijo se sacó respetuosamente el sombrero y vi entonces una pequeña escalera de marfil fijada a la copa. Era el ejecutor de la sentencia. Cuando asomó la cabeza por la puerta, el condenado, que había sido obligado a inclinarse para pasar bajo el dintel, enderezó toda su altura, abrió desmesuradamente los ojos, echó una rápida ojeada a la multitud y respiró profundamente. Me pareció que olfateaba el aire con placer, como quien ha permanecido largo tiempo en un calabozo pequeño y agobiante. Tenía una extraña expresión en el rostro, no era miedo, sino inquietud. Ni una pizca de altivez, ni fingido valor. Me dije que en parecidas circunstancias me gustaría tomar tan buena actitud. Su confesor le dijo que se arrodillara ante el crucifijo. Obedeció y besó los pies de la horrible imagen. En aquellos momentos todos los asistentes estaban conmovidos y guardaban un profundo silencio. El confesor, al advertirlo, levantó las manos para liberarlas de las largas mangas que le habían molestado en sus movimientos oratorios y comenzó a recitar un sermón que probablemente le había servido más de una vez, con voz fuerte y acentuada, pero sin embargo monótona por la periódica repetición de las mismas entonaciones. Pronunciaba con claridad cada palabra, su acento era puro y se expresaba en buen castellano que tal vez el condenado solo comprendía con mucha dificultad. Comenzaba cada frase en un tono chillón y subía hasta el falsete, aunque terminaba en tono grave y bajo. Sustancialmente decía al condenado, a quien llamaba hermano: «Ha merecido usted la muerte, incluso se ha sido indulgente al condenarle solo a la horca, pues sus crímenes son enormes». Aquí añadió algo sobre los asesinatos cometidos, pero se extendió mucho sobre la religión en la que el penitente había pasado su juventud y que era la causa de su perdición. Luego, animándose gradualmente, dijo: «¿Pero qué es el suplicio tan merecido que va a sufrir comparado con las inauditas torturas que su divino Salvador soportó por usted? Mire esta sangre, estas llagas, etc.». Largo detalle de todos los dolores de la pasión, descritos con toda la exageración de que es capaz la lengua española y comentados por medio de la horrible estatua que ya he citado. La perorata era mejor que el exorcio. Decía, aunque demasiada extensión, que la misericordia de Dios era infinita y que un auténtico arrepentimiento podía aplacar su cólera. El condenado se incorporó, miró al cura con aire algo hosco y le dijo: «Padre, bastaba con decirme que iré al cielo. ¡Vámonos!». El confesor regresó a la prisión muy satisfecho de su discurso. 2 franciscanos tomaron su lugar junto al condenado,
ya no le abandonarían hasta el último momento. Para comenzar, se le acostó sobre una estera que el verdugo atrajo hacia sí, pero poco y sin violencia, como si existiese un tácito acuerdo entre el paciente y el ejecutado. Es una simple ceremonia para simular que se ejecuta al pie de la letra la sentencia, colgado tras haber sido arrastrado por el polvo. Hecho esto, el desgraciado fue izado sobre un asno que el verdugo llevaba del ronzal. A su lado marchaban ambos franciscanos, precedidos de largas filas de monjes de esta orden y de laicos pertenecientes a la cofradía de los desamparados. Los estandartes y las cruces no habían sido olvidados. Tras el asno iban un notario y dos alguaciles vestidos de negro, a la francesa, calzón y medias de seda, espada al cinto, montando malos jacos de pésimos arneses. Un piquete de caballería cerraba la marcha. Mientras la procesión avanzaba con mucha lentitud, los monjes cantaban letanías con voz sorda y hombres que vestían capas circulaban entre el cortejo, tendiendo a los espectadores unos platillos de plata y pidiendo una limosna para el pobre desgraciado. Aquel dinero serviría para decir misa por el eterno descanso de su alma. Y para un buen católico que va a ser ahorcado, debe ser un consuelo ver cómo los platos se llenan de dinero con bastante rapidez. Todo el mundo da, incluso yo, impío como soy, ofrecí mi limosna con un respetuoso sentimiento. En verdad me gustan las ceremonias católicas y quisiera creer en ellas. En parecidas ocasiones ofrecen la ventaja de impresionar a la multitud mucho más que nuestra carreta, nuestros gendarmes y el cortejo mezquino e innoble que acompaña en Francia a las ejecuciones. Además, y es sobre todo por ello que gusto de esas cruces y esas procesiones, deben contribuir poderosamente a dulcificar los últimos instantes del condenado. Esta lúgubre pompa halaga primero